Sin embargo, para probar que era un arte, era preciso dotarlo de un lenguaje específico, diferente del de la literatura o el teatro. Pero eso traía un problema, que tenemos lenguaje pero no tenemos gramática. Y eso generó muchísimos malos entendidos. Entonces hoy se habla de cine-lengua, gramática del cine, cine estilístico, retórica fílmica. Se lo llama de diversas maneras porque no se pudo llegar a un acuerdo acerca del concepto discurso fílmico. Para Ismail Xavier, la semiología, el marxismo y el psicoanálisis se combinaron para aproximar las nociones de código y de ideología. Y también para llevar la discusión a un cine que incorpora un discurso sobre las condiciones materiales de producción. Como dije antes, en Hollywood ya se estableció como paradigma el estilo clásico o narración clásica, que posee una modalidad particular impuesta como modelo de éxito comercial. Este modelo que elaboraron los grandes estudios de Hollywood funcionó como un sistemático parecer verdadero, ya lo mencioné antes, para ocultar y anular la existencia de un gran trabajo de construcción y elaboración a fin de lograr la más exacta representación de lo que entendían como la realidad. Aporta Javier. De esta forma lo que se pretende es que el espectador se convenza de que se encuentra en el contacto directo con el mundo representado, como si todos los aparatos de lenguaje utilizados constituyesen un dispositivo transparente, o sea, usar el discurso como naturaleza. Y remata la idea. Cuando me refiero a la producción industrial como sistema, no estoy pensando solo en la máquina industrial productora de filmes, sino en todo el aparato discursivo, propaganda, crítica, literatura sobre el tema, capaz de transmitir y difundir los principios y valores materializados por esa producción. Veamos algunos ejemplos de transmisión ideológica con una producción elaborada con los principios clásicos hollywoodenses de narración. Podemos ver sobre el propio Estados Unidos o sobre otros países, pero sobre otros países aplicando la lógica propia. Por ejemplo, la propaganda espartana tendió a presentar la guerra del Peloponeso como la guerra de liberación de Grecia ante la opresión del imperialismo ateniense. O sea, como que los espartanos se vendieron como luchadores por la libertad de los griegos. Entonces es lógico utilizar la idea de libertad con tropas espartanas porque Esparta se presentó como la liberadora de los griegos y garante de la autonomía de las polis, en particular de las más pequeñas amenazadas por Atenas. Ahora, con este sustrato, esto que le voy a mostrar, ¿es lógico? Guerra. Guerra. No retreat. No surrender. That is Sparta. And by Spartan law, we will stand and fight and die. The new age has begun. An age of freedom. And oh no, the 300 Spartans gave their last breath to defend it. Son marines, clarísimo. Un detallecito que no lo tengo. Yo ¿cómo se juega con las resignificaciones? Juego de las resignificaciones. Miren, entren por internet, miren un escudo espartano. Miren un escudo espartano que tienen como un simbolito, una B así. ¿Tá? Y después miren los tanques, los Abrams M1 de Estados Unidos. Yo solamente les pido que miren eso y miren cómo juegan con las significaciones. Por caso, también podríamos mirar la libertad de los escoceses, que es muy llamativamente parecida al concepto de libertad de Estados Unidos. Realmente se pone en el
I'm William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. Free men you are. What will you do without freedom? Will you fight? Against that? No. We will run. And you will live. God. Fight when you may die. Run. And you'll live. At least a while. And dying in your beds many years from now, when you be able to train all the days from this day to that, for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Si a estos soldados les ponemos el uniforme del ejército continental, enfrente están los casacas rojas, y en vez de William Wallace es George Washington, él diría lo mismo. ¿Se entiende? Vamos a tomar algunos detalles que la película se olvida del amigo William Wallace. William Wallace, el padre, el que matan, formaba parte de una incipiente burguesía asentada en ciudades como Edimburgo o Stirling, actualmente la batalla de Stirling. Tenía negocios de exportación de lana, pieles y materias primas a los Países Bajos y Alemania, negocio que se quería apropiar el rey Eduardo I. El rey muere 2 años después de la muerte de Wallace, o sea, se lo cargó con alegría a Wallace, y no como en la película que se mueren a la vez. Luego de la derrota de la batalla de Falkirk, donde supuestamente escapa y es entregado por un traidor, Wallace se va a Francia, o sea, se escapa. Finalmente sí es traicionado, arrestado y ejecutado en 1305. Pero, si hacemos una conclusión, más que la libertad que plantea Wallace, lo de este hombre es un intento de libertad comercial preburguesa que la película no nos muestra. Entonces, cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fórmula con que Hollywood lleva la historia a la pantalla? De vuelta, Robert Rosenthal es el que nos aproxima una visión de lo que podríamos llamar transpositiva. Transposición es llevar el texto escrito, literario habitualmente, a la pantalla. Sostiene que la historia como relato dramático en imágenes se apoya en la invención tanto de pequeños detalles como de hechos importantes. La conclusión, ¿no?, a la que llega, es que la necesidad que la cámara tiene de filmar lo concreto o de crear una secuencia coherente y continua implicará grandes dosis de invención de los filmes históricos. Entonces, dice, aceptar la ficción como convención nos permite seleccionar los determinados datos y acontecimientos que representen la experiencia colectiva de miles, de cientos de miles e incluso de millones de personas que participaron o padecieron hechos documentados. A este tipo de convención también la podemos llamar condensación. En esta línea de análisis también puede ser reinterpretada la idea de que la representación del hecho histórico a veces hay que inventar y a veces hay que condensar. Y no tiene vergüenza Rosenthal en decir, en la pantalla la historia debe ser ficticia para ser veraz. Por eso en el cine, según este autor, debe resumir, generalizar y simbolizar con imágenes. ¿Por qué? Porque la literalidad fílmica del texto no existe en la pantalla.
si posible. Por supuesto, dice Rosenthal, que una película puede mostrarnos el aspecto superficial del pasado, pero nunca podrá mostrarnos exactamente los hechos que sucedieron en él. Nunca podrá mostrarnos una réplica milimétrica de lo que sucedió, si es que alguna vez llegamos a saberlo. Claro que la reconstrucción debe basarse en lo que sucedió, pero la reconstrucción nunca será literal, ni en la pantalla, ni en el libro. Entonces, todo lo anterior tendríamos que entender que debemos adecuarlo a percepciones que nos resulten conocidas, o como dice el semiólogo Seif Kurado, toda nueva versión que intenta actualizar el hecho histórico registrado en una nueva versión del hecho histórico narrado enfrenta la necesidad de una competencia por parte del lector, que es exactamente igual a aquella que realiza el espectador en una adaptación o en una traducción fílmica de otro género. Los recursos que permitan transformar el hecho ficcional de la historia en una versión verosímil del hecho histórico se ven obligados a recurrir a diversos criterios de construcción de significado. En este caso, retomando fuentes intersemióticas que provienen de otros lenguajes, como la fotografía, el documental, la cartografía militar, por ejemplo, la objetística de la época, los planos. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que pensar es en la cuestión de las fuentes, ¿no? Una buena producción fílmica no se limita a trabajar con el libro, tomo un libro y lo adapto. Produce una búsqueda de diversos tipos de elementos que permitan llevar adelante una razonablemente precisa reconstrucción de época. También, cuanto más al pasado nos remontemos, la búsqueda va a ser más difícil. Los elementos que van a constituir el contexto se hacen más difíciles de encontrar y es más probable entonces que las producciones fílmicas sean más uniformes, sean más parecidas entre sí. Además, obvio, las grandes producciones, para lograr un éxito comercial, tienen que permitirse detalles expresivos modernos, a fin de tratar de garantizar una afinidad perceptiva con el espectador. O sea, que el espectador sienta una visión amigable de las cosas. Por otra parte, tendríamos que tener en cuenta que un texto escrito asume un conjunto de supuestos que no son permitidos en una película. Por caso, la mayoría de los textos académicos no se toman el trabajo de describir el largo, forma y peso de una espada, o si la culata de un rifle era más larga, más corta, de madera o de otro material, salvo que leamos algún trabajo muy específico de historia militar, que ahí sí va a estar esa descripción. O por ejemplo, no podemos poner una espada, un florete con un gladio, no podemos en el cine. Entonces, en pocas palabras, una película se convierte en un instrumento que, luego del amplio desarrollo de películas históricas de tipo similar, usa la memoria mediática de los espectadores para ratificar lo que en su universo simbólico es lo correcto, o sea, lo que se esperaba ver. Debemos recordar que los grandes estudios siempre quieren dejar su mensaje en las películas. Y a esto le tenemos que sumar la idea de eso que podemos llamar fuente y cómo son llevados a la imagen. Por caso, estos elementos fuentes surgen de una apreciación realista de datos formales e indubitables. La arquitectura, la moda, las pinturas, fotos o filmaciones si queremos hacer una representación del pasado del siglo XX, por ejemplo. Entonces, esas fuentes son los datos duros sobre los que se asienta el primer relevamiento. Son comunes las malas investigaciones de películas históricas donde surgen anacronismos en las construcciones o en la ropa que utilizan los personajes principales o secundarios. Pero cuidado, muchas veces esos anacronismos, o sea, los realizadores son conscientes del anacronismo
Pero ¿qué es lo que están tratando de hacer? Están tratando de lograr ese efecto de amistad, digamos, de facilidad de interpretación. Por caso, ¿cuántas películas hemos visto donde soldados de la Segunda Guerra Mundial, vos le mirás el uniforme y es un uniforme de los soldados que están en Irak, salvo que no tienen el camuflado? O sea, presten atención, los bolsillos de la camisa inclinados, sin botones, con la solapita, y eso en la Segunda Guerra Mundial no era así. ¿Se entiende? Algunos de estos elementos los destaca un español que se llama Monterde, y él lo denomina signo fílmico histórico invertido. Por ejemplo, la manera de hablar de ciertos personajes. En un film, los diálogos deben ser entendidos por los espectadores. O sea, solamente Mel Gibson hace en La Pasión de Cristo hablar a cada uno con su idioma. El resto es un inglés moderno. Entonces, si bien tenemos que facilitar, Montero dice, desde el punto de vista lingüístico, los anacronismos pueden ir desde la estricta dicción, cada época dice de forma distinta una misma palabra, hasta las modificaciones históricas del sentido de los términos, pasando por la tradicional de hacer hablar a los personajes como si fuesen nuestros contemporáneos, en el léxico, los giros o modismos, las frases hechas, los dobles sentidos, el abandono de formas o palabras antiguas, etc. Si aceptamos esta hipótesis que les planteo del facilitador decidido por el guionista y los productores, este anacronismo es válido, porque a todas luces el habla antigua puede resultar incomprensible para un espectador medio. Así todo, la respuesta no es simple, porque la tensión comercial entre los extremos del anacronismo y el facilitador puede llevar a definiciones de tipo anacrónicas, pero prácticas. O, por ejemplo, anacronías que bordean la ridiculez, como la película Gladiador, que para mí es ridícula desde el inicio hasta que termina, ¿no? Con un emperador bajando a la arena a pelear con un gladiador. O sea, ya el nivel de estupidez Entonces vamos a tomar un caso concreto de lo que podríamos llamar transposición del texto histórico al fílmico. Stephen Ambrose es un historiador norteamericano, a José mucho no le gusta, a mí me parece bueno, que se dedicó a hacer al estilo Posio, historia oral, pero con todos los documentos posibles, de lo que es una compañía de un regimiento aerotransportado, que es el 101, él sigue a los combatientes sobrevivientes de la compañía E, del regimiento 506, de la 101 División Aerotransportada. Y entonces los empezó a entrevistar, empezó a seguir los partes de batalla, las fotos, las cartas, todo, ¿no? Y escribió Hermanos de Sangre, que en realidad es un extracto de Enrique V de Shakespeare. Entonces, en el libro, el hecho que tomé comienza a las 7 de la mañana del 6 de junio de 1944 y finaliza a las 11:30 cuando el teniente Winters retira a sus hombres luego de haber realizado la acción que le habían encomendado. El texto comienza, que eso no lo vamos a ver, con una descripción de lo que Winters había podido reunir desde el descenso en paracaídas, lejos de la zona en la que deberían estar, haciendo un conteo de soldados y armas. Luego descansan unos minutos y por verse enfrentados a un intenso fuego. Luego es enviado por el teniente Lavenson para ver a los jefes en el frente. Lo mandan llamar a Winters. Entonces les voy a leer el fragmento que después vamos a ver fílmicamente. El capitán Hester y el teniente Nixon, ambos íntimos amigos de Winters, le dijeron que había una batería alemana de 4 cañones de 105 milímetros a unos centenares de metros a través de algunos árboles y campo abierto, al otro lado de una granja llamada Brecourt Manor. El servicio de inteligencia no había podido localizar la batería, ya que estaba protegida por la cerca de piedra.
comunicada por un extenso sistema de trincheras y cubierta por árboles y arbustos. Había un pelotón de infantería de 50 hombres encargados de defender la posición, una parte del primer batallón del coronel von der Kelke. La batería acababa de entrar en acción, abriendo fuego con sus 4 cañones sobre la playa Utah, a unos 4 o 5 kilómetros al noreste. Winters puso manos a la obra inmediatamente y de forma instintiva. Ordenó a los hombres de la compañía E que dejaran todo el equipo donde estaban, llevando solo armas, municiones y granadas. Les explicó que el ataque consistiría en un rápido asalto frontal apoyado por el fuego de cobertura desde diferentes posiciones establecidas lo más cerca posible de la batería alemana. Le dijo a los encargados de las ametralladoras que los cubriesen mientras se adelantaba con sus hombres hacia posiciones de asalto. Winters colocó sus ametralladoras ligeras a cargo de los soldados John Fletcher y Walter Henry en una pieza y Cleveland Petty y Joe Lickford en la otra, a lo largo de la cerca de piedra que llevaba hasta el objetivo con instrucciones precisas de que les aseguren fuego de cobertura. Cuando Winters se arrastraba hacia su posición de asalto, divisó un casco alemán. El soldado se movía por la trinchera agazapado. Solo con la cabeza por encima del nivel del suelo, Winters apuntó con su M1 y disparó 2 veces, matando al alemán. Vamos a ver el fragmento. ¡Ay! There's some company in the east, up ahead, to the right, between the joints, up through those gardens. Now they're right between us and Causeway number 2, firing on the boys landing in Utah. Think he's gonna handle it? Yes, sir. My guess is there's been some terrible damage there. Have been spotted in a field down the road of us. Maybe Freya wants to take him out. There are 2 guns that we know of firing on Utah Beach. Plan on a 3rd and a 4th here and here. The Germans are in the trenches. Access to the entire battle with machine gun cover in the rear. We'll establish a base of fire. We'll move under it hard and fast with 2 squads. How many crowds do you think we're facing? No idea. No idea. We'll take some TNT along with us. Just like the guns. What's in your responsibility? Yes, sir. Lead gun, you'll take the first machine gun. With Petty A gunner. Pleasure, Hendricks, you take the other. Who does that leave? Compton, Malarkey, Toy, Gardner. Okay. What are we making the Minnesota? Understood? Yes, sir. Yes, sir. All right, let's pack it up, boys. Shouldn't you guys the naval company guys? See you around, roll. Lincoln, when you see me, first gun, I want you in your TNT as fast as possible. Yes, sir. Okay, just weapons and ammo. Drop everything else. Got any spare ammo in a pack or musette bag? Bring it along. Lieutenant, sir? I was wondering, sir, you need an extra hand? AG-62 German? No. What's your name, trooper? Right, sir. You with me, right? Got you. Second squad. Yes, sir. All right, you heard the word. Let's move. Let's move.
God. Entonces, la diferencia, estaban llamados, pero que no nos quedamos viendo, claro. La diferencia en el tratamiento de los mismos hechos. Una afirmación tiene la obligación de informar cosas en un libro, o ya se establecieron, o se aseveran de una forma no necesariamente visual, o sino conceptual. El fragmento vinculado a cómo cayeron en tierra y fueron reuniéndose luego de perder armas, equipos durante el lanzamiento, fue tratado en la primera parte de ese episodio. Por ello, lo que en un texto se resume en unas pocas líneas, en la imagen lleva unos cuantos minutos, condensando, dice Rosenthal, diferentes momentos desde la experiencia durante el vuelo, el ataque de las armas antiaéreas, el momento del lanzamiento, ir juntándose durante la noche y recuperando armas.